Muy buenas tardes, alumnos. En este día martes 5 de mayo, donde nuevamente retomamos esta modalidad de enseñar y a su vez ustedes de aprender en una escucha atenta, en levantar algunos apuntes como habíamos acordado la primera semana de clase, que no fueron muchas ya en el colegio. Prosiguiendo también con el programa, y antes de entrar en lo que hoy nos concierne trabajar y explicar como tema de clase, me gustaría llegar nuevamente alentándolos al trabajo, ¿no? Alentándolos a continuar con las devoluciones por parte de ustedes, de la manera en que lo están haciendo. Hay algunos alumnos, compañeros que están faltando, pero ya vamos a buscar la manera de llegar a todos. Si ustedes están algunos impedidos de las devoluciones y de los trabajos prácticos por algún motivo, alguna razón, siempre hay que atenderlas. Les comento, antes que nada, saludo a su papá, háganle llegar mis saludos afectuosos a papá, a mamá, lo que tenemos o tienen la suerte de tenerlos. Saludos a la familia también, que seguramente estará colaborando en todo esto de acompañarlos a ustedes en el aprendizaje de contenidos. Por ahí tenemos algún papá, alguna mamá docente o que le gusta la lectura y pueda acompañarla en estos temas que son lo de la materia, son temas del orden cotidiano, por así decirlo, ¿no? De alguna manera también al comienzo de las clases hemos abarcado, hemos rodeado todos estos temas que yo digo que son del devenir cotidiano del ser humano. Lo hemos dado el fundamento científico, le hemos dado porque es una ciencia. Las ciencias sociales, nuestra materia es parte de las ciencias sociales, y tiene un método y tiene un mecanismo científico. Y les decía que habíamos aprendido a darle el fundamento teórico de autores de relevancia dentro de las ciencias sociales, para ir ya a los temas que vamos abordando clase a clase. Hoy puntualmente vamos, para orientarnos, hoy vamos a desglosar en parte la Declaración Universal de Derechos Humanos, que habíamos hecho referencia en la clase pasada. Declaración Universal de Derechos Humanos, allá en el año 1948, y no es coincidencia de que saliera esta Declaración Universal a posterior de la Segunda Guerra Mundial. Y si no hicimos una pequeña explicación, esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos incluye a todos los seres humanos, a todas las personas del mundo entero, para el goce y disfrute de estos derechos, no es coincidencia, decíamos, que haya surgido posterior a la Segunda Guerra Mundial. Si uno preguntara, bueno, ¿qué desnudó la Segunda Guerra Mundial? La respuesta tal vez concreta y puntual sería, bueno, la Segunda Guerra Mundial desnudó la violación a los derechos humanos esenciales de la persona. El ser humano se vio violentado, se vio violado, decíamos, en el no reconocimiento de los derechos naturales, de los derechos civiles,
fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y obviamente también podemos abarcar que toda guerra como consecuencia va de la mano de crear un clima sin reconocer el ser humano los derechos fundamentales. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 1948, vamos a darle un marco, decíamos, surge con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Como diríamos, todas las autoridades de cada país vieron que no podía el mundo seguir de la misma manera en que lo estaba haciendo, entonces, y más fundamentalmente con esto del no reconocimiento de derechos fundamentales. Entonces, es un producto, la Declaración Universal de Derechos, es un producto de situaciones que vivía el ser humano y puntualmente la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el marco que queremos darle a la clase de hoy y sobre todo a la Declaración Universal para entenderla, una vez que expliquemos ese marco en la cual voy a referenciar, va a seguir inmediatamente como trabajo por parte de ustedes la lectura de esos artículos, ¿no? Para que todo esto sirve, a ver, no para que lo sepamos de memoria artículo por artículo de la Declaración Universal y que va a ser tomado de esa manera, sino como para comprender y saber de qué se trata esta Declaración Universal de Derechos Humanos de que se aprendió en la clase de ética, ¿no? Tener conocimiento de esa estructura que tiene la declaración. Es un documento, un documento en la cual vemos desgranado en los artículos que vayamos leyendo, que esa va a ser la tarea, la esencia o el reconocimiento de derechos y de qué clase de derechos en el ser humano. Y después vamos a... también ese otro tema que ustedes lo ven en el programa, que como cuáles son las características de los derechos humanos. Entonces, dos temas fundamentales vamos a tratar de explicar en la clase de hoy, que no nos va a demandar, estoy controlando los tiempos porque después se hace difícil el subir el video y ustedes también el poder visualizarlo, ¿no? Y me sirve de paréntesis en este momento para decir, bueno, hoy voy a tomar todos los recaudos necesarios para que no subirlo como privado, que lo venía haciendo por error en algunos videos, no en todos, en algunos videos. Entonces, con esas consignas de subirlo como corresponde para que ustedes los puedan visualizar también como corresponde. Entonces, dos temas decíamos que vamos a tratar en una clase de 20, estamos en 8 minutos como introductorio a lo que vamos a hablar. Es un trabajo para ustedes, explicación mía en esto de cuál es la estructura de la Declaración de los Derechos Humanos y a su vez cuáles son las características que tienen los derechos humanos. Uno lo va a enumerar, lo va a explicar, pero ustedes van a tener que plasmarlo por escrito y ahí sí yo voy a recibir ese trabajo de ustedes en la plataforma de la manera que ustedes lo venían trabajando, ¿no? Esto va a ser una producción por parte de ustedes y que va a implicar o que va a necesitar de buscar material en internet, sobre todo por la parte de las características, muy fáciles las distintas características que tienen los derechos humanos, pero quiero verlo plasmado por escrito, en PDF, primero, para que ustedes vayan conociendo y asumiendo cada vez más estos trabajos como corresponden y vamos avanzando y aprendiendo en los temas. Vamos al primero de los temas.
que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nace allá en el año 1948, como un dato para tener en cuenta, y nace en París. Ahí es donde se reúnen representantes de todo el mundo, de distintos países, la mayoría de los países del mundo, y logran plasmar esta declaración que consta de 4 grupos, los artículos, ¿no? Esta declaración, desde el artículo 1 hasta el artículo 30, son 30 artículos nada más de la Declaración Universal, pero esos 30 artículos están divididos, están fragmentados en 4 grupos, ¿no? Para poder encontrarlo más fácilmente, para poder entenderlo una vez que hagamos lectura a cada uno de esos artículos. Les comparto entonces, en el primer grupo, en el primer bloque de artículos, los primeros artículos hacen referencia al reconocimiento de que el ser humano es portador del derecho a la igualdad, que todos los seres humanos somos iguales. Ya más o menos veníamos hablando de esta característica de lo que podíamos encontrar en esta declaración, y es fundamentalmente, lo podríamos resumir: el ser humano es portador, el ser humano es garante mutuamente, y a su vez nos debemos el reconocimiento en base a que todos somos iguales, ¿no? La igualdad es el título que podríamos poner a los primeros 3-4 artículos de la declaración. Y ahí encontramos en el texto de esos 3 artículos primeros que el ser humano arranca desde el mismo plano de igualdad. Y como habíamos dicho también, somos iguales a pesar de las diferencias étnicas, de las diferencias culturales, de las diferencias económicas, de las diferencias ideológicas, en la cual uno se distingue, pero no es razón para no reconocer de que somos iguales. Ya dijimos, el ser humano, con las características hasta físicas propias de la raza, no es fundamento para denegar la igualdad que tenemos los seres humanos. Más aún que nosotros estamos en un colegio católico, en donde por añadidura podríamos fundamentar diciendo somos imagen, creación e imagen a Dios, ¿no? Hemos creado a imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza de Dios no pudo haber sido considerar al ser humano como parte de su creación en el mismo plano, ¿no? Sin diferenciación alguna. El segundo grupo de artículos, que va desde el artículo desde el 4 al 21, tratan de derechos en donde el ser humano trata de los derechos puntualmente económicos, ¿no? Derechos económicos en donde, y le podríamos dar a ver la explicación siguiente: ¿qué son los derechos económicos? Aquellos derechos que nos permiten a todo ser humano lograr esa dignidad humana de la cual hablábamos en la primera parte de este tema. Por ejemplo, un derecho propio del derecho, como característica de derecho económico, es el derecho a trabajar, ¿no? O el derecho a educar. 2 derechos esenciales que lo tenemos bien en claro. El trabajo nos permite lograr nuestra dignidad de ser humano, al poder, con el producto del trabajo,
conseguir, lograr, cubrir nuestras necesidades esenciales. Y eso nos permite también no solamente satisfacer nuestras necesidades esenciales, sino que nos permite un grado de dignidad importante. No en vano muchas veces se cuestionó o se dice o leemos que el hombre sin trabajo se considera como un ser indigno, ¿no? Uno basta querer comprender el hombre o el ser humano empobrecido carece de toda dignidad muchas veces. No se puede proveer, no puede adquirir todo lo que requiere, todo lo que necesita para lograr ese grado de dignidad. Es tratar de comprender. Cuando vayamos a hacer lectura de los artículos, seguramente vamos a ser ayudados en la comprensión. Y después hay un tercer grupo, en donde encontramos que están derechos, como del artículo 21 al 26 aproximadamente. Ya esos artículos se conocen en el ser humano como integrante de una sociedad, en donde él se debe. No es un hombre aislado, no es un hombre que pueda adjudicarse su propia potencialidad para poder vivir solo. No, la sociedad es la que lo contiene y nosotros nos desarrollamos, y todo lo que hacemos es en función de que somos un ser social, no un ser individual. Si ayuda por ahí a comprender, si bien somos individuos, pero ningún ser humano puede subsistir en su individualidad, encerrándose a sí mismo. No, el hombre se desarrolla y se perfecciona cuando está integrado a una sociedad. Y ejemplos tenemos variados. El hombre encerrado, cuando mucho puede desarrollar algunas características, puede lograr algunos fines, algunos objetivos como ser humano, pero donde se desarrolla y donde se perfecciona totalmente es cuando está integrado a una comunidad, está integrado en sociedad. Y la última parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es del artículo 27 en adelante hasta el 30, ya ahí es donde el ser humano está considerado como un ser social mundial, diríamos, ¿no? Como integrante, el ser humano integrante de una comunidad mundial. Y esos derechos últimos de la Declaración Universal, con esa mirada sobre el ser humano que integra una comunidad mundial, le reconoce ciertos derechos que están pensados desde allí. Ejemplo, todo ser humano, se me viene a la cabeza citar el ejemplo, nosotros tenemos derecho a que el medio ambiente sea cuidado, sea protegido, sea defendido. Y como ejemplo tenemos varias organizaciones en defensa del medio ambiente. Como decíamos, como ser humano tengo derecho a vivir en un ambiente sano. Entonces, por consiguiente o en consecuencia, puedo demandar a quien no respetara ese aprovechamiento o ese respeto al medio ambiente en todo el mundo. Hoy vemos que es una crisis que la mayoría de los países industrializados, casi todos los países del mundo, deben ser excepciones, lo que no contaminan el mundo. Y en razón de eso vemos que hay organizaciones en defensa de querer orientar por dónde deben ser dirigidos
esas miradas empresariales o esas miradas de grandes de potencias, de potencias como países que no respetan los derechos universales en defensa del medio ambiente. Entonces, esta última partecita de artículos de la Declaración Universal de Derechos está pensada desde ahí. Está pensada desde ahí. Entonces, sobre esto que acabo de explicar, ustedes van a hacer lectura. Si dijimos el primer grupo, vemos del 1 al 3 artículos que están hablando del ser humano como portador del derecho a ser dignificado en un mismo plano de igualdad. Entonces, leemos y transcribimos un artículo a manera de ejemplo. El segundo grupo, como el ser humano, como encontramos una declaración de derechos humanos, como que es integrante de una sociedad económica, después de una sociedad de índole puramente social, y así la última parte, artículos que hablan de la defensa del medio ambiente. Entonces vamos a leer los artículos de esta declaración, que son fáciles de interpretar a medida que vayamos leyendo los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, redactada ya en París en el año 1948. Ese es el trabajo, lectura, siempre lectura comprensiva. Nos vamos al segundo tema. Ya estamos con 21 minutos, vamos a tratar de ser breve. Acá creo que va a ser rápido. Estos derechos humanos tienen características esenciales, ¿no? Tienen características esenciales que son la de ser, la primera de ellas es que son universales. Entonces, acá arranca la pregunta y para el trabajo de ustedes. ¿Qué significa que los derechos humanos tienen esa característica de universales? Le plasmo la pregunta. La segunda característica es de que son naturales. Tienen la característica de los derechos humanos de ser naturales. ¿Qué significa que sean naturales? La tercera característica son las que son inalienables. Una palabra bastante rara, tal vez por primera vez escuchada por usted, entonces buscamos. Inalienable significa, y esa es una de las características de los derechos humanos. Otra de las características de los derechos humanos es que son indivisibles. Indivisible, la palabra misma casi lo está diciendo, no se pueden dividir. También buscamos el significado de esta característica de los derechos humanos de que son indivisibles, ¿no? Otra de las características, inviolables. Los derechos humanos son inviolables. No se pueden violentar, no se pueden violar. Pero buscamos el significado. En esto va a consistir el trabajo práctico. Son obligatorios y a su vez esa obligatoriedad a donde alcanza, para quienes alcanza. Con estas características que acabo de enunciar, buscamos, googleamos y realizamos el trabajo. Entonces, características de universales, inviolables, indivisibles, obligatorios, naturales. Esas características las buscamos, las comprendemos, transcribimos y me envían como trabajo práctico de esta clase de 24 minutos de explicación. Espero que le haya sido claro en la explicación, y si por ahí uno es redundante, perdón, entonces decimos, dos temas hemos abordado en la clase de hoy. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que consta de 4 fragmentos, y la característica de los derechos humanos, que son
los mismos artículos que integran la Declaración de Derechos. ¿Cuáles son las características? Es la pregunta propia para un examen, para una evaluación, ¿no? ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Y ustedes deben expresarnos, deben manifestarnos que, bueno, características de universales es porque los derechos humanos abarcan, bueno, ustedes van a encontrar esa respuesta en cualquier página de internet. Ese va a ser el trabajo. Vamos a hacer un poquito al revés. Yo, en lugar de entregarle, como les venía entregando el trabajo para la lectura, ustedes buscan ese material ahora, en base a lo que hemos planteado en la clase. Alumnos, que tengamos una muy linda tarde, linda jornada ya terminando. Saludos y nos estaríamos encontrando, si Dios quiere, el jueves que viene. A responder con los trabajos, porque de eso se trata. Nosotros desde acá tratar de compartirles, explicarles y buscar la manera de llegar con explicaciones lo más claras posible, y ustedes tratando de ir comprendiendo esas clases y enviando el trabajo que a consecuencia demanda esa clase. Y cualquier duda, eso en cada una de las clases lo digo, anotamos y preguntamos. Dios quiera, si, como hay una posibilidad de que creo que estamos hoy día en día 5, ya vamos a organizar una clase, más que clase, va a ser un intercambio y un estar viéndonos a través de una aplicación de Zoom para un día determinado. Desde la institución se ha creado esta aplicación, así que nos vamos a contactar y nos vamos a ir, si Dios quiere, que es lo que uno más ansía, verlos a todos en una reunión y ahí plantearnos a ver qué vamos entendiendo, qué vamos aprendiendo y qué está que falta aprender también. De eso se va a tratar en esa reunión que uno con tiempo le vas a comunicar a través de la preceptora. Así que desde acá un abrazo grande, que tengamos una linda tarde.